Nexo UP Digital. Tu voz, tu estilo, tu espacio. Mucho más para escuchar. Nexo UP Digital. Bienvenidos a otro episodio de Conexiones UP. Les saluda Rocío Rivera de la Dirección de Información y Relaciones Públicas de la Universidad de Panamá. Estamos transmitiendo desde Nexo Digital, la radio online de la Facultad de Comunicación Social. En este episodio hablaremos sobre la realidad del VIH en Panamá, las cifras más recientes, qué significan estos números para la población y por qué la prevención sigue siendo clave para reducir los casos nuevos y mejorar la calidad de vida de quienes viven con el virus. La invitada de hoy es la docente e investigadora especialista en trabajo social de la Universidad de Panamá, Michelle Guanti, quien ha realizado diversos estudios sobre esta epidemia que actualmente ha cobrado la vida de 40 millones de personas en el mundo. Profesora, bienvenida a Conexiones UP. ¿Qué tal si nos habla para iniciar sobre lo que es la prevención de este tipo de virus? Buenos días, Rocío. Muchas gracias por la invitación. Bueno, sí. Como sabemos, el VIH es un virus que ha estado con nosotros por más de 40 años, ¿verdad? Sin embargo, todavía al día de hoy en nuestro país tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en lo que es la prevención. Ya no hablamos de prevención como se hablaba hace 10 años, en donde se decía utiliza un preservativo y ya con eso previenes el VIH, sino que al día de hoy la prevención es algo mucho más integral. Requiere el trabajo en las comunidades, con las poblaciones en riesgo, pero también existen, por ejemplo, terapias como la PrEP, que es la terapia preexposición, que permite que personas que forman parte de poblaciones en riesgo reciban un tratamiento que puede disminuir su posibilidad de adquirir el virus. Entonces eso es algo mucho más novedoso de lo que teníamos hace algunos años, ¿sí? También hablamos de prevención combinada y otro tipo de estrategias que también buscan que las personas que viven con el VIH sepan su estatus y reciban tratamiento, ya que esto forma parte de lo que es la prevención secundaria, tanto para la persona que vive con el virus, que va a evitar pasar a una etapa SIDA, como para prevenir que ella le transmita el virus a otras personas sin saber su estatus o sin conocer su estatus. Háblenos un poco sobre lo que es el estigma de este virus en la población. Ok, el estigma es un tema sumamente importante. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver con todo nuestro ambiente social y nuestro ambiente cultural. Y al día de hoy, lamentablemente, se mantiene en nuestra población. ¿Qué quiere decir? Que todavía tendemos a estigmatizar y a discriminar a la persona con VIH o a las poblaciones que presentan poblaciones claves, podemos decir. Entonces, ¿qué pasa con el estigma? Que el estigma evita que la persona vaya a hacerse una prueba, ¿sí? ¿Por qué? Porque nadie quiere ir de repente a un centro de salud o a una instalación de salud, hágame una prueba de VIH, porque van a decir, es que los demás van a pensar que yo tengo el virus. Entonces, eso forma parte de ese tema. También evita que aquella persona que ha sido diagnosticada acceda a un tratamiento. ¿Por qué? Porque yo no quiero que me vean llegando a una clínica, yo no quiero que nadie sepa. ¿Por qué? Porque obviamente el estigma va ligado a la discriminación que todavía existe. Esa discriminación que hace que apartemos a la persona con VIH si se sepa, que pierdan sus trabajos. Imagínense todavía el día de hoy que la familia los aparte en muchas ocasiones. Entonces, esto es un tema complejo, sin embargo, existen mediciones e investigaciones como el índice de estigma y discriminación, que es una investigación que se hace a nivel internacional y que se ha realizado varias veces en Panamá, con la adecuación obviamente al país, la última vez entre 2023 y 2024, y lo que busca es medir qué tanto estigma y qué tanto discriminación existe en el país hacia las personas con VIH.
en la familia, en la comunidad, en el sistema religioso o en las religiones, en el sistema de salud. Y lamentablemente nuestro país todavía sigue marcando altos índices de estigma y discriminación. Y mientras eso no se trabaje, mientras no se trabaje en educación para disminuir ese estigma, las cifras van a seguir manteniéndose. Lamentablemente es así. En cuanto a lo que es la familia discrimina igual, independientemente, también tienen estigma por el temor a contagiarse. ¿Qué red de apoyo realizan para lo que es la forma de prevención en este tipo de casos? Sí, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque al día de hoy deberíamos saber que, por ejemplo, una persona no te puede contagiar el VIH. ¿Por qué? Porque si tú le abrazas, si tienes una interacción casual, incluso si bebes del mismo vaso o no sé, se bañan juntos, están en una piscina, no se va a dar una transmisión. Tiene que haber un contacto sexual directo no protegido o un contacto con ciertos fluidos del cuerpo que son los que transmiten el virus. Entonces, eso la familia debe entender. Y aquí es muy importante ese primer acercamiento que se tiene si la persona quiere decirle a su familia que vive con el VIH, porque todo este ambiente de estigma, de discriminación, hace que muchas veces las personas no le digan ni a sus propios familiares. ¿Qué pasa con esto? Que, por ejemplo, yo hice un estudio en 2015, que repetimos en 2020, en el que encontramos que aquellas personas que tenían una red de apoyo familiar o social débil eran más propensas a abandonar su tratamiento antirretroviral. ¿Por qué? Porque el tratamiento muchas veces puede tener un efecto secundario, puede necesitar que, por ejemplo, si tú estás trabajando, alguien pueda ir a retirar tu medicamento. Entonces, si no tienes una red de apoyo, necesitas, obviamente, imagínate, necesitas un apoyo emocional, y si no tienes esta red de apoyo familiar, es mucho más difícil mantenerte en tratamiento. Esto también aplica para aquellas personas que nunca llegan al tratamiento. Ese es otro problema que tenemos en Panamá. Muchas veces las personas se diagnostican, pero nunca llegan a una clínica. Se les refiere, pero nunca llegan. Incluso habiendo estrategias que buscan que apenas se haga el test, la persona sea referida o navegada a una clínica. Hay personas que se pierden y luego llegan con una infección oportunista, ya cuando el virus ha avanzado, ya en una etapa avanzada del VIH. Entonces, las redes de apoyo son protectoras, tanto para las personas que ya han sido diagnosticadas, como, por ejemplo, para un joven que viva con una diversidad de género. Es mucho más fácil que este joven no practique conductas de riesgo si sus familiares, sus padres, le apoyan desde el principio en su orientación sexual, no le discriminan, pero si el padre, la madre echan a un lado a su hijo, lo dejan como a la deriva, y es más probable que ese muchacho, o sea, más en el caso de los varones, desarrolle conductas que le van a llegar a que en algún momento pueda adquirir el virus. En cuanto a las personas que ignoran el virus, ¿cada qué tiempo debe una persona realizarse para poder estar anuente de si tiene o no tiene este virus? Ok. Como persona que vive o que tiene una vida sexual activa, la prueba de VIH debería ser una prueba que nos hagamos cada vez que vamos a hacernos nuestro chequeo médico general de salud. Así como nos hacemos hemoglobina, así como pedimos una química para ver cómo está nuestro hígado, riñón, páncreas. Asimismo, el VIH debe ser parte de estas pruebas. ¿Por qué? Porque tú no sabes si en algún momento la persona con la que ha estado expuesta, tiene el virus. Entonces, tienes que tener esa responsabilidad de tu propia salud. ¿Por qué? Porque esto es muy difícil. Si no sabes que tienes el virus, él va actuando, él no se va a detener, él va a seguir actuando en tu cuerpo, y llega un momento en que te vas a dar cuenta ya en una situación complicada, ¿sí? Entonces, porque es muy difícil, es muy diferente hacer un diagnóstico temprano que hacer un diagnóstico tardío. ¿Cuáles son las consecuencias de esos diagnósticos tardíos, profesor? Okay. Esta es
El diagnóstico tardío es cuando ya la persona ha pasado de ser un portador del VIH a tener o a avanzar a una etapa SIDA avanzada. ¿Qué pasa? El sistema inmunológico disminuye, la carga viral aumenta, somos más propensos a traspasar o a que otra persona adquiera el virus a través de las relaciones sexuales con nosotros. Y algo muy importante que son las infecciones oportunistas, que pueden llevar incluso a una incapacidad permanente y hasta la muerte, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si no se hace el diagnóstico temprano, las complicaciones son muchas. Si la persona adquiere el virus y hace un diagnóstico temprano, el tratamiento es una sola pastilla. Si el diagnóstico es tardío, tienes más propensión también a una coinfección, es decir, a encontrarte con otra persona que tampoco sepa y que el virus mute y sea mucho más resistente. Y eso aunado, por ejemplo, a una infección oportunista o a un debilitamiento del sistema, hace que ya no tengas que tomar o necesites el tratamiento de una o dos medicamentos al día, sino que eso va a aumentar las dosis, los efectos secundarios y la dificultad de mantenerte saludable. Entonces, el diagnóstico tardío es una complicación per se y conlleva una complicación en la vida de la persona. Sí, hay que tener el chequeo, como dice usted, general, para poder entonces, y si haces un cambio de pareja, también. Exacto. Mire, este es un tema sumamente interesante y también muy importante para las mujeres, porque muchas de las infecciones que se dan en mujeres se da por medio de sus parejas estables monógamas. Uh-huh. Incluso hay provincias donde esa es una constante. Hay una provincia en Panamá donde por mucho tiempo las mujeres fueron o estuvieron a la par de los hombres, que eso no se da, porque aquí hay una prevalencia de 3 hombres por una mujer. Pero por ejemplo en Colón eran mujeres y hombres parejamente, de forma pareja. ¿Por qué? Porque se daba mucho de que la mujer tenía una pareja, empezaban, y usted sabe que cuando iniciamos siempre empezamos como con estas prácticas de que vamos a utilizar un condón, por lo general, ¿no? Vamos a utilizar un condón, pero cuando pasamos a esta relación ya estable, monógama, de confianza, dejamos de lado estas protecciones. Entonces allí se da un riesgo muy importante. Primero porque no sabemos si las dos partes son monógamas y segundo porque no sabemos de dónde estamos iniciando. Entonces una buena práctica en cuanto a prevención es: ok, vamos a empezar esta vida en común, en confianza los dos, entonces hagámonos estas pruebas, no solamente de VIH, existen otras ITS, está la sífilis, herpevirus, virus de papiloma humano, sí que es un poco más difícil de diagnosticar y ahí también tenemos que ver la parte de las vacunas para este virus, pero clamidia que puede llevar a una mujer a que sea infértil si no se detecta a tiempo. Entonces es como, bueno, vamos a hacernos estas pruebas, saber de dónde partimos, cómo estamos y entonces ya podemos entrar un poco más en confianza y de una manera más sana. Si no se ofende, porque hay personas que se ofenden. Obviamente nuestra madurez. Exacto. Yo siento que nuestra madurez como sociedad todavía requiere mucho trabajo, pero si somos personas maduras y responsables tenemos que entender que tenemos que tener control de nuestra sexualidad, ¿sí? Protegernos, querernos, cuidarnos, y esa es parte de tu autoprotección y de la protección también a tu pareja. Entonces eso debe ser como parte del paquete del amor, si se puede llamar. Sí, ese tiene que estar incluido ahí. Exacto. Exactamente. Sí. Profe, entre los casos nuevos en el 2024 se registraron 1.536 nuevos casos de diagnósticos de VIH y SIDA. 1.240 son casos que corresponden al VIH. 296 casos ya estaban en fase avanzada, que son como lo que usted dice, que nunca se hicieron un examen, que nunca se fueron a chequear. Uh-huh. Las regiones con mayor incidencia fueron la región metropolitana con 426 casos, la comarca Novegublé con 258 y Panamá Oeste con 211.
Los grupos de edad más afectados en la mayoría de los casos se concentran entre personas de 20 y 45 años, es decir, población de edad productiva, ¿verdad? También se reportan casos en jóvenes adolescentes, que tenemos 170 casos de 15 a 19 años que viven con el VIH en Panamá. ¿Cómo podemos prevenir este tipo de casos o a qué se debe esto de una temprana edad con VIH? Sí, obviamente tiene que ver mucho con el hecho de vivir una vida sexual activa y también ahí vamos también nuevamente con el estigma y el tabú que tenemos sobre la sexualidad, ¿sí? Como algo que se debe ocultar o hacer de una manera que no sea tan responsable. Entonces, se requiere mucha comunicación, mucha educación sobre de qué manera yo debo mantener ese control sobre mi salud, sobre mis actividades, sobre mis actos para poder protegerme. Entonces, esto va mucho de hacerme la prueba regularmente, mantener una vida sexual estable, si tengo mi pareja, si estamos juntos, ¿verdad? Que exista en lo posible la fidelidad. Otra cosa, si voy a estar con diferentes personas o múltiples parejas, protegerme, ¿verdad? Si se da una situación de riesgo, también buscar ayuda. Si formo parte de una población clave, ya sea una población trans, una población de hombres que tienen sexo con hombres u otro tipo de población, entonces también existe en Panamá ya desde hace algunos años lo que son las clínicas amigables, que son clínicas especializadas para atender a estas jóvenes muchachas, muchachos en su mayoría, que requieren una atención ya más personalizada, en donde se les apoya con consejería, con sus pruebas. También se les provee a los que son aptos, lo que son las terapias pre-exposición o PrEP, que lo que hacen es, a través de una serie de medicamentos, tratar de evitar que la persona tenga o adquiera el virus, ¿verdad? Entonces, esas son formas de prevención ya mucho más sofisticadas que existen actualmente. Hacernos la prueba. Si la prueba sale positiva, buscar el apoyo en las clínicas de tratamiento antirretroviral, buscar apoyo psicológico, tomar acción para entonces controlar, bueno, ya vivo con el virus, tengo que buscar una ayuda para que eso no se salga de control y poder mantener mi salud. Entonces, siento que falta mucho hablar sobre el tema, hablarlo naturalmente, hablarlo sin tanto tapujo, sin miedo, porque más miedo nos debe dar el que muchas personas vivan sin saber su estatus, manteniendo relaciones con otras personas, que las puede perjudicar a ellas mismas con una coinfección y que vayan a avanzar a una etapa así. Entonces es como mucho más decir, bueno, debemos saber qué nos está pasando, cómo vivimos, saber mi conducta y si siento que estoy en algún riesgo o incluso si no siento, mantener un control adecuado de mi salud y llevar un esquema de prevención que sea lo más saludable posible. Por lo menos en las edades chicas, como lo que es 15 años, es alarmante este tipo de casos. Esto tendríamos que desglosarlo un poquito, porque puede ser ya en estos momentos, hay muchachos que por transmisión vertical pueden vivir con el virus, pero aquí también hay un detalle que es preocupante. Si una persona es diagnosticada a los 15 años y no es por transmisión vertical, puede decir que esa transmisión pudo haber sido a los 14, 13, 12, 11, 10 años. Y ahí hay dos temas. Primero, el inicio muy temprano de relaciones sexuales, que quiere decir que necesitamos que el sistema educativo, que ya hay estudios que indican que el sistema educativo es un determinante importante de prevención del VIH. Hay un estudio grandísimo que se hizo recientemente en Brasil, hay otro que se ha hecho en África, que indican que el sistema de salud necesita entrar en juego
para prevenir el VIH en la juventud y en la adolescencia, incluso para dar herramientas para que los jóvenes más adultos no adquieran el virus. Entonces necesitamos una educación sexual adecuada al tiempo, al desarrollo cognitivo de cada etapa, pero que permita que los jóvenes y los niños desde temprana edad sepan sobre sexualidad, sobre su cuerpo. Que no sea un mito. Que no sea un mito, y así disminuimos también todo este tema del estigma y de la discriminación. Que sepan sobre el VIH, sobre obviamente todo tiene que ir adecuado, pero el sistema de educación tiene que entrar a jugar un rol en esto. Y también la familia, porque considero que si una niña se desarrolla a los 9 años, que hay casos, las niñas también tienen que estar por lo menos claras de qué puede pasar ya después de un desarrollo a temprana edad. Sí, y existen muchos mitos. Por ejemplo, una de mis estudiantes el año pasado hizo una investigación sobre los mitos que tienen que ver con la menarquia, con la menstruación en madre, y encontró que entre las madres que tienen niñas prepúberes en estas edades, existe poca información sobre sexualidad, sobre manejo de cómo debe ayudar a esta niña, orientarla en este proceso tan sensible. Entonces, allí se debe trabajar con las madres, con la familia, y aquí entra también el rol del sistema educativo, que tiene contacto con esta población en estas etapas, ¿verdad? Y ya de otros programas comunitarios que pudiesen trabajar estas etapas y poder llegar a difundir esta información. Por otro lado, otra cosa que se debe prevenir es el abuso de los niños, el abuso sexual. ¿Por qué? Porque también hay estudios que indican que abusos tempranos son un indicador fuertísimo de riesgo o vulnerabilidad al VIH en etapas más adultas. Entonces, aquí, como le dije, hay un doble derrotero. Primero, el inicio temprano de la sexualidad, pero también una niñez que puede estar muy propensa a ser abusada. Y vemos que hay muchas situaciones que se están ventilando ahorita mismo sobre este tema específico. Entonces, a la protección a la niñez debe ir por estas dos vertientes muy importantes. Ok, profesora, no sé si quiera dejar algún mensaje para cerrar el programa sobre este tipo de casos que son muy interesantes en la población. Sí, sobre todo creo que los mensajes claves que yo considero son el hecho de que ya la epidemia tiene una madurez, ya se sabe cómo se adquiere el VIH, cómo se previene, ya sabemos mucho sobre medicamentos, sobre prevención. Lo que nos falta es difundir esa información y disminuir el estigma, disminuir las barreras y entender que una persona con VIH es una persona normal, que vive su vida y que tiene un futuro, ¿sí? Y que no tenemos que apartarla, discriminarla, y que la misma persona no tiene que discriminarse, por un lado. Por otro lado, tener la madurez de entender que si vivimos una vida sexual activa, tenemos que tener también la madurez de cuidarnos, haciéndonos nuestros exámenes, utilizando nuestros métodos de barrera, manteniendo una fidelidad, y si no quiero mantenerla, entonces también tener la responsabilidad de la vida sexual que estoy eligiendo, ¿sí? Entonces eso es sumamente importante y es una de las cosas que nos permitirá que el índice o la incidencia de casos disminuya, ya que Panamá es uno de los únicos países de Centroamérica donde todavía mantenemos este problema en aumento o que no se ha logrado del todo controlar. Y Panamá invierte en VIH, ¿verdad? Pero tenemos que invertir más en tratamiento. ¿Por qué? Porque las personas aparecen ya y cuando ya hay un diagnóstico tardío o cuando ya están diagnosticadas. Entonces, como personas tenemos que tener esa responsabilidad de saber dónde estamos. Es mejor saberlo a que el virus empiece o esté trabajando en el cuerpo y cuando ya lo detecten sea demasiado tarde. Entonces, y por otro lado, la educación. El sistema educativo, las personas, las comunidades, los líderes comunitarios deben involucrarse y educar sobre cómo prevenir, sobre cómo no discriminar, y la protección también a los menores para evitar estos diagnósticos lamentables
en personas tan jóvenes. Creo que esos serían los mensajes claves que Ok. puedo brindar. Se despide de ustedes Rocío Rivera, invitándolos para que nos sintonicen el próximo jueves a las 10 de la mañana por el canal de YouTube de Nexo Digital UP. Los esperamos.